en materia informativa y no solo acá en la Argentina, sino en el mundo. Pero vale la pena detenerse en esas conexiones, en la conexión entre lo que pasa en Medio Oriente y lo que ocurre aquí en Argentina. Hay un evento, un hito que para el presidente Javier Milei la semana pasada fue algo realmente significativo, que lo marcó, da la sensación, no solo en su presidencia, sino a él como persona, que fue la reunión con Elon Musk, el magnate dueño de Tesla, de la fábrica de autos eléctricos, dueño de SpaceX, la compañía que intenta mandar turistas al espacio, dueño de también otros emprendimientos, entre los cuales está la red social Twitter, X, como le puso el propio Elon Musk, que es la red a la cual es adicto el presidente. Bueno, aquí a mi lado están viendo las imágenes de cuando Elon Musk lo recibe, él visiblemente emocionado, igual que cuando lo fue a ver a Donald Trump en el anterior viaje a Estados Unidos. Este es el tercero en el que lleva adelante una agenda así, digamos, ecléctica. Y más allá del momento que atraviesa Elon Musk, más allá de que hoy mismo, después de estas imágenes, anunció que va a echar el 10% del plantel de Tesla porque perdió el liderazgo de la venta de autos eléctricos en el último trimestre del año pasado, más allá también de la situación geopolítica global, hay algo que marca esta época, al igual que los liderazgos de ultraderecha que emergen en el mundo y que lo tienen a Javier Milei como estandarte, en muchos casos como modelo. Es un tecnomesianismo que se aplica especialmente a magnates como Elon Musk, que han ganado prestigio en este mundo de los últimos 5 o 10 años y que decididamente se han metido en política como no lo había hecho hasta ahora el empresariado global desde su emergencia hace 20 años, digamos, después del cambio de milenio. Bueno, Elon Musk es un referente de esto, además es un referente especialmente interesante porque abandonó Silicon Valley para irse a Texas porque no aguantaba los progres de California que le querían cobrar impuestos. Es un tipo que en las redes sociales dice barbaridades parecidas a las que a veces profiere ahí nuestro presidente, pero que encarna, como les decía, a la perfección este nuevo mesianismo magnate, del cual nosotros tenemos un ejemplo en la Argentina muy nítido, que ahora lo van a ver. Claro, este mesianismo magnate lo que da por hecho es que si alguien hizo guita, tiene razón en todo lo demás. Y entonces puede opinar con autoridad de todos los temas. Elon Musk lo hace todo el tiempo. Por ejemplo, opina sobre la tasa de natalidad a nivel mundial. Ha tenido muchos cuestionamientos por racismo el dueño de Twitter. De hecho, desde que asumió, Twitter tiene la mitad de la publicidad que tenía cuando la compró, porque un montón de universidades europeas dijeron: nosotros no queremos vernos asociados en nada con este señor. Bueno, apenas volvió Milei en el medio de los bombardeos en Medio Oriente a la Argentina, a su comité de crisis, aquí se conoció una noticia del exponente argentino de este mesianismo magnate, que es Marcos Galperín. ¿Cuál fue la noticia? Bueno, la anunció primero el propio Mercado Pago, que puso esto: los beneficiarios de la asignación universal por hijo, asignaciones, si lo podés frenar ahí, asignaciones familiares y por embarazo, Progresar y Programa Hogar, ya pueden cobrar estas prestaciones de manera totalmente gratuita a través de Mercado Pago. Abrimos hilo para explicarte, decía la compañía de Galperín, por qué esta es una gran noticia. En el hilo desgranan algunas de las ventajas que para los beneficiarios de estos programas, según Galperín, van a aparecer ahora que van a poder cobrar por Mercado Pago. Pero el que apareció haciéndole propaganda a esto inmediatamente fue Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados. Puso esto: sin intermediarios, sin partidos políticos y de manera transparente. Menem, que tiene su apellido, bueno, asociado a uno de los partidos que orientaron la política argentina
en los últimos 80 años, dice sin partidos políticos. Pero también dice sin intermediarios, cosa que la asignación por hijo desde su inicio tiene. No hay intermediarios en la asignación por hijo. Todo aquel que tiene un hijo o hija en edad de percibirlo, si tiene un empleo informal o si no tiene empleo, o si es una empleada de casa particular o ama de casa que no cobra por hacerlo, bueno, puede ir y postularse en cualquier lugar, en cualquier delegación del ANSES, en el sitio web del ANSES, sin ningún intermediario para cobrar la asignación por hijo. De hecho, por eso alcanzó la cobertura que alcanzó en comparación con otros programas sociales previos. Es completamente transparente, pero de algún modo el presidente de la Cámara de Diputados sugiere que no, y que lo va a hacer recién a partir de ahora. La realidad es que es todo mentira. Esto ya se podía hacer, de hecho ya había 24.000 personas que percibían estas asignaciones a través de Mercado Pago, porque está habilitado desde 2019. No hay intermediarios, como les decía recién, se puede uno anotar en la página del ANSES directamente. No se puede currar, como sugirió Marcos Galperín, porque justamente no hay intermediarios. Ahora sí habría un intermediario privado, que es la billetera electrónica de Mercado Pago. Pero sobre todo, algo de lo que se jactó Galperín es de que es gratis. Y ahora vamos a ver por qué no. Volvé al tuit, por favor, en el que el propio magnate se mete en esta discusión. Porque, claro, lo hizo en respuesta a una usuaria de Twitter que cometió la imprudencia de cuestionarlo. Con la nuestra, puso esta usuaria. El negocio millonario que le regalamos a Marcos Galperín. Más imbéciles no podemos ser. Fíjate lo que le responde el emigrado a Uruguay, dueño de Mercado Pago y de Mercado Libre. Es tal el placer de cortarle el curro a todos los gerentes cooperativistas de la pobreza y los piquetes que lo hacemos gratis. Bueno, esta es la principal premisa falsa de toda esta discusión. No es gratis. Hay algo que cuando empezaron a aparecer los servicios de Internet y las aplicaciones, se popularizó mucho entre los tecnólogos. Si algo es gratis, el producto sos vos. Y esto es lo que está pasando con un montón de plataformas que ofrecen servicios gratuitos a cambio de nuestros datos. Esto que va a empezar a hacer Galperín es, en realidad, la puerta de entrada a otro negocio mucho mayor, que es pagar las jubilaciones y luego que se paguen los sueldos a través de las billeteras electrónicas. De hecho, el decreto 70, el DNU con el que arrancó Milei y su gobierno, habilitaba el pago de sueldos vía fintech. Se podía cobrar por Mercado Pago, por Ualá o por cualquier otra. Esto puede llegar a representar una ventaja para el que cobra a través de estas billeteras, porque los bancos no ofrecen tan fácil la posibilidad de invertir el dinero y ganar intereses con ello. Ahora, eso se puede hacer con un botón en Mercado Pago. El problema es que lo que le pagan a uno es solamente una partecita del interés que genera ese dinero. Y nadie tiene la obligación, siendo una billetera electrónica, de dar detalles de esa inversión como si están obligados a hacerlo los bancos. Pero el negocio de Galperín no es la diferencia que puede hacer en poner a trabajar esa plata. El negocio es darle profundidad a su plataforma, generar más circulación allí, ofrecer servicios conexos, por eso también ahora empezó a ofrecer series gratis para que la gente pase más tiempo en la plataforma. Y además, en tiempos de vacas flacas, prestar guita, que eso lo hace Mercado Pago a tasas de interés altas como las de las financieras que le prestan a los que no llegan a fin de mes, pero con un simple toque en el celular. Es inconmensurable el negocio que se abre para el Elon Musk argentino a partir de esta novedad que conocimos ayer y que, como digo, podría escalar muchísimo, muchísimo a futuro. El magnate del siglo XXI, el magnate que sabe de política, sabe de natalidad, de demografía, de todo lo que quieras, es un estilo de magnate que recién está en formación. Pero la vieja escuela, pongamos
en realidad, hermano mayor de Marcos Galperín, Jeff Bezos, el dueño de Amazon, que se compró el Washington Post en vez de comprarse Twitter, como hizo Elon Musk, forma parte de otra categoría. Una categoría en la cual, por ejemplo, reviste Jamie Dimon. Jamie Dimon es el CEO de JP Morgan, el banco más grande y más importante del planeta. El CEO de JP Morgan hizo llegar la semana pasada una carta a los accionistas del banco donde advierte tambores de guerra en el planeta. No es el único. Hay muchos otros que exigen una respuesta militar de Estados Unidos como lo hace Jamie Dimon en esta carta. Pero él lo hizo de manera muy nítida. Dijo: Estados Unidos y el mundo occidental libre ya no pueden mantener una falsa sensación de seguridad basada en la ilusión de que las dictaduras y las naciones opresivas no usarán sus poderes económicos y militares para proveer sus objetivos, particularmente contra lo que perciben como débiles, incompetentes y desorganizadas democracias occidentales. Y sigue: Estados Unidos necesita liderar con sus fortalezas, no solo con sus fuerzas militares, sino también con sus fuerzas económicas, diplomáticas y morales. Y ahora debemos hacerlo mientras nuestro liderazgo está siendo desafiado en todo el mundo. Esto lo piensan muchos potentados argentinos, entre ellos Marcos Galperín, que retuiteó al presidente sin dobleces diciendo: no se puede ser neutral. Hay un montón de magnates locales que, a tono con este clima de época, dicen: Argentina se tiene que embanderar con Estados Unidos, embanderar con Israel y hacer de eso su política exterior. Vamos a volver sobre esto en minutos porque es realmente muy importante para los años que vienen, pero lo que aplaude el mundo magnate no es ese alineamiento. Lo que aplaude de Milei, aquí en la Argentina, es la ferocidad de un ajuste que hasta ahora, entienden ellos, no enfrentó la menor resistencia. Un ajuste salarial especialmente cruento que, más allá del llamado de la CGT a un nuevo paro nacional, en un ratito vamos a estar hablando con Daniel Kotzer, que es el economista jefe de la Confederación Sindical Internacional. Viene aquí a nuestros estudios, es argentino él, pero trabaja en Bruselas. Vamos a hablar sobre esto, sobre la reforma laboral, los sindicatos, el paro. ¿Qué viene para el mundo del trabajo? Ahora, más allá de lo que venga ahora, lo que vino en los últimos meses es esto y es pasmoso. Míralo. Ese tobogán final, esa caída del 19%, es la caída que registró el salario real formal desde que asumió Javier Milei. Ya está el dato de febrero y esos 619.007 pesos que ganó en promedio un trabajador del sector formal, estable, privado, eran a mitad del año pasado 862 lucas. Desde ese entonces la caída es del 28. Fíjate, si la comparación la hiciéramos con julio de 2015, antes de la debacle del macrismo y de la pérdida que hubo con el albertismo, un palo 110.000. Y ese salario era, mirá, prácticamente el doble de lo que es el actual. Estoy hablando plata de hoy. A plata de hoy el sueldo promedio en julio de 2015 era eso, un palo 110.000. Pero esto es lo que me pareció más interesante porque esto no lo veníamos mostrando. A ver si llegas a mostrar las dos a la vez, Manchi. El actual es el mismo que el de después de la caída del desplome de la convertibilidad. Abril de 2003, 618.000 pesos de hoy. Actualmente, febrero, 619.000 pesos. O sea, estamos hablando de un sueldo que es el del piso de la posconvertibilidad, a partir del cual empezó a recuperarse durante la gestión de Néstor Kirchner. Es una forma de ver el deterioro. Otra es esta placa que tengo
a continuación para mostrarte, porque la verdad que son todas pasmosas. Mira esta, estoy hablando siempre del salario privado promedio formal, el RIPTE. Estaba en 2019, cuando deja el gobierno Macri, 10% por encima de la línea de pobreza. El salario promedio, después de la caída del macrismo, ¿no? Acá, en el 2015, estaba 36% arriba de la pobreza. Fíjate, se desploma, pierde con Macri, sigue estando por arriba de la pobreza y siguió estando por arriba de la pobreza durante todo el gobierno de Alberto Fernández. Se mantuvo ahí, se mantuvo ahí. De hecho, cayó sobre el final con Sergio Massa, perdió el 10% del que ya les hablé en programas pasados. ¿Qué pasó ahora? Mirá, ese tobogán. Y quedó 10% abajo de la línea de pobreza en la última medición, en febrero. En marzo va a dar igual, porque lo ves en el siguiente cuadro. Entramos en una dimensión en la cual, por primera vez en la Argentina, el sueldo promedio es de pobreza. Esto tiene una significación política inmensa, y acá está el punto de inflexión. En noviembre pasado hacían falta 390.000 pesos para que una familia no sea pobre. Y un salario promedio en el sector privado formal era de casi 450 lucas. En diciembre, después de la devaluación, después del caputazo, la canasta básica total saltó a 495.000 y los sueldos solamente crecieron a 484. A partir de entonces, todos los meses estuvo por encima de la línea de pobreza del salario promedio formal. El de marzo, todavía no conocemos el salario, pero va a ser menos que esos 773.380 pesos que, dijo el INDEC, hicieron falta para que una familia no sea pobre. Claro, ahora que se frenó la inflación, diga lo que diga el Jumbot, la inflación de alimentos se frenó. Empieza otra inflación muy severa, que es la de servicios. Ya el mes pasado tuvimos el aumento de la luz. Este mes va a impactar muy fuerte el del gas, 250, 280%. El del agua, que se triplica. El transporte público, que ya aumentó el mes pasado, pero este mes le pegó doble al que no nominó su tarjeta. En fin, viene la ola de tarifazos de servicios a la cual se puede sumar la telefonía celular, que desregularon la semana pasada, como habían desregulado en diciembre las prepagas, los alquileres y el precio de los colegios, las cuotas de los colegios. Ahora, se viene esa otra inflación, la de los servicios, en un contexto en el que ya se agotó toda la competitividad ganada para los exportadores por la devaluación de diciembre. Y esto es lo que miran los agroexportadores, los dueños del complejo granario en la Pampa Húmeda, a la hora de pensar, de sopesar si van a liquidar o no los granos de la cosecha. Fíjate vos, esto que te digo de la competitividad en este gráfico, porque es así de claro como ese salto. Acá tenés la devaluación de Massa, la de después de las PASO, que fue un saltito que rápidamente se comió la inflación, pero acá tenés el salto grande, el de diciembre de 2023, el del diciembre último. Y después tenés esa caída, que es como el peso se va atrasando, lo que hace que hoy una lata de atún, bien jugado Ramiro Marra, una lata de atún valga acá el doble que en Manhattan o que en Madrid, el atraso del tipo de cambio. Claro, es una técnica muy rudimentaria de macroeconomía que utilizan algunos ministros para frenar los precios. ¿Pero a qué costo?, dirían en las redes. Bueno, al costo de una recesión machaza sobre la cual venimos hablando un montón acá. Destrucción de 200.000 empleos en la construcción, una arrolladora caída de las ventas, que en un blooper importante el presidente la semana pasada dijo que empezaba a dibujar una B corta, en realidad era una B corta de caídas, toda abajo del eje. Bueno, fíjate, ahora estamos en un dólar de 864 pesos.
la semana pasada, 8 de abril. Si lo proyectamos con la inflación actual, incluso marcándola como descendente, pero con una devaluación de solo el 2%, para el 30 de junio vamos a tener un dólar equivalente a pesos de hoy de 7,27. El sojero ve esto y dice, ¿qué? ¿Yo tengo que liquidar desde ahora hasta junio con este tipo de cambio? No, pará. ¿Qué onda? Si yo tenía, fíjate, en esta rayita el promedio histórico, en la raya roja, el promedio histórico son 8,35. Si yo tenía en, por ejemplo, el promedio del gobierno de Néstor Kirchner, la raya gris, 1.300 pesos a plata de hoy. Entonces, cuando el sueldo estaba más o menos como el de hoy, en la posconvertibilidad, o sea, roto, la competitividad era mucho mayor. Por eso aquel despegue en B corta. Por eso ahora, con una competitividad mucho más deteriorada, es difícil que se dé. No imposible, pero es muy difícil que se dé sobre los motores que tenemos en la Argentina y que conocemos. Salvo que aparezca algo que, bueno, no sabemos de dónde, la verdad es que hoy está complicada la situación. La situación productiva ni la menciona el gobierno, porque lo que festejan los magnates, además del ajuste, es que no tocaron la deuda. No pasó como con Hernán Lacunza, que defoltearan los bonos del gobierno anterior. Hernán Lacunza incluso defolteó bonos que había emitido su propio gobierno. Pero muchos empresarios, mucha gente de dinero decía, bueno, los bonos de masa, esos que daban la devaluación o la inflación, lo que a uno le guste, y no se pueden pagar, son demasiado premio. No, Caputo los pagó. Y los está pagando. Y por eso cae el riesgo país, por eso aumentan los bonos como aumentan, y por eso ganan la guita que ganan en el mercado financiero, no solo los galperines de la vida, sino un montón de gente que viene de Wall Street a apostar por esos bonos, con la promesa de Caputo de que no va a dejar aumentar el dólar más del 2%, que ya dijo como máximo va a aumentar. Fíjate, esto que vas a ver ahora son las reasignaciones de la semana pasada. Acá tenés la de deuda pública. A la de deuda pública le dieron un montón de guita. No importa que mires cada numerito, simplemente que veas el documento original. En la misma resolución de cambio de asignaciones presupuestarias, recortaron todo el fondo de incentivo docente. En la misma modificación presupuestaria, repito, la misma modificación presupuestaria. Ahora, ¿alguien la vio? Porque ellos siguen diciendo que es todo con el presupuesto pasado. Mirá, acá tenés la del fondo de incentivo docente. Acá está. Lo mismo, imputando partida por partida, lo mismo disponiendo los créditos, de dónde vienen y demás. Así es la contabilidad de las finanzas públicas. Pero fíjate, en otro documento más, te hice una lista de todas las emisiones de deuda nueva y todas las refinanciaciones y ampliaciones para pago de deuda que dispuso Milei desde que asumió. Es un festival de papeles parecido al de la época de Duhovne, cuando Caputo también era el ministro de Finanzas. Esto es deuda, esto es fuga de divisas. Hoy salió el monto bruto de la deuda total, que a mí mucho no me gusta como dato porque mezcla peras con manzanas, deuda en pesos, deuda en dólares, pero es 30.000 millones de dólares, medida en dólares, mayor que la que había cuando asumió Milei. En parte es por el efecto de la revaluación cambiaria, del atraso cambiario, porque la deuda en pesos, bueno, ahora en dólares vale más. Ahora, es un montón como inicio de gobierno. Es más incluso de lo que arrancó endeudándose Mauricio Macri. Fíjate, acá tenés medida por la Oficina de Presupuesto del Congreso cuáles fueron las partidas que más se incrementaron. La que más tuvieron que incrementar fue la de asignaciones familiares, que ya se incrementó un 91%. Pero claro, un 91%, que parece un montón, es un tercio de la inflación. Va a 280 interanual. Bueno, esta es la que más incrementaron. ¿Por qué? Bueno, porque tuvieron que reforzar los montos de la tarjeta alimentar,
de las asignaciones por hijo, del salario familiar. Después le sigue subsidios al transporte, que fue la bomba que desactivaron los gobernadores. Querían levantar los subsidios completamente a partir de marzo y que el boleto se fuera a cualquier lado, arriba de 1.000 pesos en las provincias. Bueno, le subieron 62% a los subsidios y más o menos lo contuvieron, a pesar de que el sablazo fue fuerte. ¿Qué viene después? Intereses de la deuda. 60,9% de incremento, muy por encima de jubilaciones y pensiones, que está aguantando con la partida del año pasado solo incrementado un 47%, mucho más que gastos en personal, al que en parte están echando y en parte le están licuando los sueldos, mucho más que otros gastos corrientes, mucho más que los subsidios a la energía, porque claro, esos se están recortando por los tarifazos, y mucho más sobre todo que, acá las tenés congeladísimas, las transferencias a las provincias. Ahí están, prácticamente la misma partida que el año pasado. Ahí está el torniquete a la obra pública que se frenó en seco. Bueno, este ajuste que celebran los mercados, que celebra la Argentina tecnomagnate, que celebran los que se subieron a tiempo a la bicicleta financiera, es en realidad una moneda en el aire, porque estamos asistiendo a un agravamiento tal de la crisis internacional que no sabemos si Argentina, más allá de ya estar de vuelta en el radar terrorista, puede terminar siendo blanco de un ataque. Atención, porque esto es muy, pero muy delicado. El presidente ya se vistió 2 veces de fajina. Una vez fue esta. Acá lo ven junto al embajador norteamericano, Mark Stanley, a la general, la comandante del Comando Sur, Laura Richardson, al ministro de Defensa, que le gusta mucho disfrazarse, a Luis Petri. Va a cuánta actividad lo convoquen y hace videos para redes sociales con distintos trajes de las distintas armas. Pero esto, que podría ser solo un símbolo, para Milei es algo central. Hoy, si no hubiera suspendido su viaje justamente por el bombardeo de Irán a Israel, habría tenido una foto muy parecida a esta que vas a ver ahora. Una foto del pasado. Una foto del expresidente Carlos Saúl Menem, que cuando apenas asumió, todavía patilludo, todavía encarnando la revolución productiva, se subió a un avión de combate. Hay que reconocerle al expresidente que por lo menos este era un avión Pucará. Uno de los aviones de la Fuerza Aérea hechos en Argentina, hechos acá. Resabio de nuestra época de industria aérea que prosperó en Córdoba, la industria aerocomercial, pero que también tenía sus aplicaciones militares. Bueno, Milei, si se hubiera ido a Dinamarca, se habría subido a un F-16 norteamericano que Estados Unidos financió que Argentina le compre a este país miembro de la OTAN. Al final fue Petri, que seguramente va a posar adentro del avión, no se va a perder la oportunidad. Pero apareció este Milei guerrerista, que hasta ahora solamente lo había sido de modo retórico. Y aparece en un momento muy particular. Digo, había aparecido acá en Bahía Blanca, en esta imagen que ven atrás mío, vestido cuando fue la desgracia de aquel tornado que mató gente en un club, en un torneo infantil, deportivo. Pero lo que apareció ahora, en un momento muy dramático para el mundo, es un Milei que puede meternos en problemas a nosotros, al país. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque si bien parece gozar de cierto apoyo que contrasta con la dureza del ajuste que está aplicando, el presidente sabe que ese es un apoyo muy volátil. Lo muestran las mediciones de Subán y Córdoba, conocidas este fin de semana,
una consultora que viene pulsando mes a mes justamente las consecuencias de este ajuste y que detectó en el último mes una mejora sensible de la imagen de Javier Milei. ¿En qué dirección, va el país desde que asumió Milei? La pregunta es muy simple y fíjense, el primer mes, obviamente, el primer mes de un presidente siempre suele abrigar este tipo de esperanzas, eran más los que decían dirección correcta que incorrecta. Pero después eso rápidamente se deterioró. Y en marzo había vuelto al peor nivel, al del nivel de la devaluación. ¿Qué pasó en abril? Fíjense, mejora 5 puntos. Y cae 3 puntos la cantidad de gente que dice la dirección es incorrecta. Quizás porque no está apareciendo ninguna otra dirección a la vista, ¿no? Nadie propone desde la dirigencia política otra dirección. Pero, bueno, esto es una mejora notable. Ahora, ¿por qué digo que es relativa o frágil? Por otras dos preguntas que hacen los mismos Subán y Córdoba. Primero preguntaron cómo manejó el gobierno la crisis del dengue y cómo habría que manejarla. ¿Qué cree que debería hacer Javier Milei para lidiar con la epidemia de dengue? Bueno, 21,6% coincide con él, que hay que dejar que el mercado resuelva todo, no intervenir. Pero 2/3 creen todo lo contrario, que hay que comprar vacunas y comprar repelentes de forma masiva y realizar campañas preventivas, todo lo contrario a lo que hizo el gobierno. Fíjate la siguiente, le preguntaron a la gente, ¿la educación pública es algo que cada uno tiene que conseguirse o es un derecho de todos y hay que defenderla? Bueno, con esta última afirmación está de acuerdo casi un 68% de la población. Algo que le augura buen público, buena asistencia a la marcha del 23 de abril que está organizando la UBA junto con todas las universidades del país, los centros de estudiantes, gremios docentes y demás. Solamente el 8% está en desacuerdo, porque entre los muy de acuerdo y los de acuerdo leve suman 87%. Es un valor unánime, prácticamente, la educación pública. O sea, todo lo contrario a lo que propugna Milei en dos aspectos clave, que muestran hasta qué punto esta adhesión puede tener patas cortas. Por eso digo, Milei se aferra a un costado peligroso, al cual suelen apelar populismos nacionalistas, al cual suelen apelar en general los que buscan inflamar el sentir nacional, que es el guerrerismo. Lo curioso es que lo hace además en defensa de otra tierra, de otra patria, no de su propia nación. Pero a Alejandro Fantino, la semana pasada, antes de irse a Estados Unidos, le respondió esto de si estamos o no en el radar. Le dijo esto. Segundo, es falso que Argentina eso lo pone en el radar de Hezbollah y distintas posibilidades de atentados. ¿Y vos quién te crees que fueron los atentados que tuvimos acá? ¿De dónde te crees que vinieron los dos atentados? Nosotros ya estamos en el mapa. La diferencia es si somos cobardes o nos plantamos del lado del bien. Vos sos presidente y tenés, por supuesto, un país en tus espaldas. Yo soy simplemente. Pero de vuelta, vuelta. Pero vos te crees que Argentina, no está. Pero vos te crees que Argentina no está en el radar. Lamentablemente. Y bueno, entonces, yo preferiría salir de ese radar. Pero es que no vas a salir de ese radar. Yo preferiría salir de ese radar. Bueno, entonces salíate también, digamos, con el patio trasero del mundo. Salíate con el patio trasero del mundo. No, pero me tienen que dar... La vida es así, digamos, las decisiones son... El mundo no es como vos querés que sea, para tomar las decisiones que te vienen cómodo. No, el mundo es el que es y tenés que tomar decisiones, digo, que son un poco más complejas. Entonces, tu decisión es, ¿vos querés negociar con los terroristas? No, pero quiero que no me tengan en el radar. Bueno, digamos, o sea, pero ¿sabés qué? No existen los tibios. No hay que ser cobarde, dice Milei, como si las dos alternativas fueran hacer seguidismo de la política de Israel, cuestionada incluso por Estados Unidos
en estos últimos meses, o ser cobarde. Fíjate, si estábamos ya en el radar la semana pasada, hoy estamos mucho más. Ayer en el Consejo de Seguridad, en la reunión que hubo para debatir el ataque de Irán a Israel, por primera vez directo en retaliación por el ataque de Israel a la embajada iraní en Damasco, el único país de América Latina mencionado fue Argentina. Lo mencionó el enviado de Israel. Y lo mencionó por lo que dispuso la justicia argentina la semana pasada, que fue acusar a Irán del atentado a la AMIA. Fíjate, este es el mapa de las ojivas nucleares que hay en el mundo. Hay en 9 países. Mitad las tiene Estados Unidos, mitad las tiene Rusia. Son los países, las bases nucleares y el asentamiento de las ojivas, cada uno obviamente tiene muchas, ¿no? Se estima que de las 15.000 que hay en el planeta, un poquitito menos de la mitad las tiene Rusia, otro poquitito menos de la mitad las tiene Estados Unidos. Un puñado, unas 300, 400 las tiene el Reino Unido, nuestro potencial enemigo en Malvinas. Otras 300 las tiene Francia, otras poquitas las tiene China. Poquitas, ¿eh? Muchas menos que las que tienen Estados Unidos o Rusia, heredadas de la Unión Soviética. Y desde los 70 a esta parte se sumaron India, Pakistán, Corea del Norte y adivina quién más. Sí, Israel. La red global de alrededor de 900 bases e instalaciones militares estadounidenses en todo el mundo, esto lo destacó Carlos Escudé antes de morir, no tiene parangón ninguno en ninguna de las demás grandes potencias mundiales. O sea que la hegemonía de Estados Unidos no está siendo desafiada a nivel mundial, contra lo que dice el CEO del JP Morgan, contra lo que dice Marcos Galperín, contra lo que dice Javier Milei. Ahora, nuestra política exterior igual atraviesa un giro dramático y en buena medida esto tiene que ver con las convicciones personales del presidente, incluso con su tránsito espiritual, que si él quiere convertirse al judaísmo está buenísimo que lo haga, pero bueno, podría ser peligroso que nos arrastrara a todos. Milei también habló de Moisés y de la libertad con un referente de la ultraderecha yanqui. Le dijo esto. Libertad. Estar en Estados Unidos, aun cuando en los últimos tiempos hayan sido degradadas y se hayan apartado de la senda, aún están en Europa, aun cuando están abarrotados de regulaciones y que los mantiene estancados. Pero sobre todas las cosas, esos valores están en Israel. Y en Israel están en el segundo libro de la Torá, en Shemot, es decir, en el Éxodo. Y sin lugar a dudas, el máximo héroe de la libertad de todos los tiempos es Moisés. Entonces, por eso es tan importante entender el vínculo de la libertad con Israel. Bueno, de vuelta, las convicciones religiosas no deberían teñir la política exterior de un país de casi 50 millones de habitantes que ya sufrió 2 atentados terroristas en su territorio. Fíjate, esta foto, nuevamente de Carlos Saúl Menem, es una foto 2 años después de la del Pucará que te mostré hace minutos. Es una foto de octubre de 1991. En marzo de 1992 fue el atentado a la Embajada de Israel. 2 años después, hace 30, el atentado contra la sede de la AMIA y la DAIA. Ahí lo ves a Carlos Menem, el expresidente, en el Muro de los Lamentos, en el mismo lugar donde lloró desconsoladamente Javier Milei hace algunas semanas.
Por supuesto que todo mandatario tiene derecho a viajar a Israel. Es bueno que lo haga en solidaridad con el pueblo judío y lo que representa el Estado de Israel. De hecho, Alberto Fernández también viajó a Israel. Pero estas sobreactuaciones, este exceso, puede terminar en situaciones realmente muy indeseables. Porque exagerar alineamiento, exagerar pertenencia a un bando en una guerra que no es nuestra, que transcurre a miles de kilómetros de acá, puede tener sus consecuencias. Por ahora, la Argentina es parte del mundo libre. No del mundo libre de la Guerra Fría, ese que agitan Milei, Galperín, los nostálgicos de vaya a saber qué, enfrentamiento entre zurdos y demócratas, entre estalinistas y paladines de la libertad. El mundo libre es el mundo libre de guerra. Y nosotros somos parte de ese mundo libre de guerra. Mejor mantengámoslo así, ¿no?